presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Bienvenido, bienvenida a la lección de escuela sabática Notas de Elena. Esta es la lección número 12 que esta semana se titula Compártelo. Soy Adán Vicente y juntos estudiamos la lección de escuela sabática. Los verdaderos cristianos vivirán una experiencia similar a la de Cristo en el desierto de la tentación, especialmente aquellos que se dedican a rescatar almas de las trampas de Satanás. Se enfrentarán a los ataques del enemigo de toda justicia, y así como Cristo venció, que ellos también venzan por su gracia. Los cristianos no deben sentirse abandonados por Dios por ser sometidos a fuertes tentaciones. Si permanecen firmes ante ellas, Satanás los dejará, y los ángeles los socorrerán como lo hicieron con Jesús. No hay consuelo comparable al que experimentan los cristianos cuando el alma tentada ha sufrido pacientemente y Satanás ha sido vencido. Han dado testimonio de Jesús, confiando plenamente en la palabra de Dios. Escrito está. Y así han resistido cada avance de Satanás hasta que lo han derrotado y obtenido la victoria. No menospreciemos en ningún caso a las personas porque son severamente tentadas y las olas parecen pasar por encima de sus cabezas. Debemos recordar que Jesús fue tentado severamente en todo, como nosotros, para poder socorrer a todos los que fueran tentados. Todos tenemos una influencia personal. Nuestras palabras y acciones dejan una huella imborrable. Es nuestro deber vivir, no para nosotros mismos, sino para el bien de los demás. No dejarnos guiar por los sentimientos, sino por los principios. Debemos considerar que nuestra influencia es un poder para el bien o para el mal. Somos una luz que alegra o una tempestad que destruye. La ley de Dios exige que nos amemos los unos a los otros como a nosotros mismos. Entonces, todo poder y acción de la mente debe dirigirse a ese fin, hacer el mayor bien posible. Qué grato es para el dador que conservemos los dones reales del alma para que hablen con poder a los demás. Son el vínculo entre Dios y los seres humanos y revelan el Espíritu de Cristo y los atributos del cielo. El poder de la santidad, que se ve pero no se alardea, habla con más elocuencia que los sermones más capaces. Habla de Dios y revela a hombres y mujeres su deber con más fuerza que las meras palabras. El Cristo triunfante, 22 de julio, página 212. Como testigos de Cristo, debemos contar lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos seguido a Jesús paso a paso, tendremos algo preciso que contar acerca del camino que Él nos ha guiado. Podemos contar cómo hemos puesto a prueba su promesa y hemos encontrado que es verdadera. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor llama y por cuya falta el mundo perece. El verdadero cristiano pondrá a Dios en primer, último y mejor en todo. Ningún motivo ambicioso enfriará su amor por Dios. Con constancia y perseverancia hará que el honor recaiga sobre su Padre Celestial. Es cuando somos fieles en exaltar el nombre de Dios que nuestros impulsos están bajo la guía divina y somos capacitados para desarrollar poder espiritual e intelectual. Jesús, el Maestro Divino, siempre exaltó el nombre de su Padre Celestial. Él enseñó a sus discípulos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Y no debían olvidar reconocer, tuya es la gloria. Versículo 13. Parcialmente en La maravillosa gracia de Dios, 7 de abril, página 105. Alabado sea el Señor, porque no estamos solos en la batalla. Este día nos recuerda que enfrentar pruebas severas no es señal de abandono divino. Al contrario, es evidencia de que estamos rescatando almas del enemigo. Nuestro amado Jesús venció en el desierto usando el poderoso escrito está, y esa misma victoria está disponible para nosotros hoy por su gracia. El enemigo tendrá que retirarse si nos mantenemos firmes.
Recuerden, hermanos, que nuestra influencia no es neutral. O somos una luz que restaura o una tormenta que destruye. Vivamos reflejando esa santidad silenciosa pero elocuente que habla de Dios con más poder que el mejor de los sermones. ¿Sabes? Hoy debo hacer algo urgente. Debo aplicar esto en mi vida. Hoy vigilaré con oración mis palabras y reacciones en el hogar. Decido ser un canal de luz y estímulo para mi familia, recordando que mi carácter es el sermón más importante que predicaré. Domingo 14 de junio, nuestro tema, por testimonio. Fue voluntad de Dios que a través de José se introdujera la religión bíblica entre los egipcios. Este fiel testigo representaría a Cristo en la corte de los reyes. Mediante sueños, Dios se comunicó con José en su juventud, insinuándole la alta posición que ocuparía. Los hermanos de José, para impedir que sus sueños se cumplieran, lo vendieron como esclavo. Pero su cruel acto resultó en que ocurriera precisamente lo que los sueños habían predicho. Quienes buscan desviar el propósito de Dios y oponerse a su voluntad pueden parecer prosperar por un tiempo, pero Dios está obrando para cumplir sus propios propósitos, y Él manifestará quién es el gobernante de los cielos y de la tierra. José consideró su venta a Egipto como la mayor calamidad que le podía haber ocurrido, pero comprendió la necesidad de confiar en Dios como nunca lo había hecho cuando estaba protegido por el amor de su padre. José llevó a Dios consigo a Egipto, y esto se hizo evidente en su semblante alegre en medio de su dolor. Así como el arca de Dios trajo descanso y prosperidad a Israel, este joven que amaba y temía a Dios trajo una bendición a Egipto. Esto se manifestó de tal manera que Potifar, en cuya casa servía, atribuyó todas sus bendiciones a su esclavo comprado y lo trató como a un hijo, en lugar de un siervo. El propósito de Dios es que quienes aman y honran su nombre sean honrados también, y que la gloria dada a Dios a través de ellos se refleje en ellos mismos. El carácter de José no cambió cuando fue elevado a una posición de confianza. Fue llevado a un lugar donde su virtud brillaría con luz propia en buenas obras. La bendición de Dios reposó sobre él en la casa y en el campo. Todas las responsabilidades de la casa de Potifar recayeron sobre él, y en todo esto manifestó una integridad inquebrantable, pues amaba y temía a Dios. Recibiréis poder, 4 de septiembre, página 258. Estamos autorizados a tener en la misma estima que el discípulo amado a aquellos que afirman permanecer en Cristo mientras viven en transgresión de la ley de Dios. Existen en estos últimos días males similares a los que amenazaron la prosperidad de la iglesia primitiva, y las enseñanzas del apóstol Juan sobre estos puntos deben ser cuidadosamente escuchadas. Debes tener caridad. Es el clamor que se escucha por doquier, especialmente de aquellos que profesan la santificación. Pero la verdadera caridad es demasiado pura para cubrir un pecado no confesado. Si bien debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal. No debemos unirnos a los rebeldes y llamar a esto caridad. Dios requiere a su pueblo en esta era del mundo que se mantenga firme en la justicia con la misma firmeza con que Juan se opuso a los errores que destruyen el alma. Su testimonio con respecto a la vida y muerte del Salvador fue claro y contundente. Desde la abundancia de un corazón rebosante de amor por el Salvador, habló, y ningún poder pudo detener sus palabras. Reflejemos a Jesús. 21 de febrero, página 58. Apreciados hermanos, contemplen la maravillosa providencia de Dios en la vida del joven José. Lo que parecía una calamidad, ser vendido como esclavo, fue el método divino para llevar la verdad a las altas esferas de Egipto. José no permitió que la tristeza amargara su corazón, llevó a Dios consigo y su fidelidad alegre transformó su lugar de servidumbre en un oasis de bendición. Como el apóstol Juan en la iglesia primitiva, este es el tiempo de levantar un testimonio claro y eficaz,
impulsado por un amor puro que no transige con el pecado ni encubre el mal. Si hoy estás pasando por una prueba o una injusticia laboral, no te desanimes. Mantén una integridad inmutable y un rostro alegre. Dios está usando tu fidelidad para testificar ante quienes te rodean. Lunes 15 de junio y nuestro tema, sin forzarlo, pero con poder. Entonces, Sadrac, Mesac y Abednego salieron ante la inmensa multitud, mostrándose ilesos. La presencia de su Salvador los había protegido del daño, y solo sus cadenas se habían quemado. Y los príncipes, gobernadores, capitanes y consejeros del rey reunidos vieron a estos hombres sobre cuyos cuerpos el fuego no había tenido poder, ni un solo cabello de su cabeza se había chamuscado, ni sus vestiduras se habían alterado, ni el olor a humo se había impregnado en ellos. Olvidada estaba la gran estatua de oro erigida con tanta pompa. En presencia del Dios viviente, los hombres temían y temblaban. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Se vio obligado a reconocer el rey humillado, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos para no servir ni adorar a ningún otro Dios que no fuera su propio Dios. Las experiencias de aquel día llevaron a Nabucodonosor a emitir un decreto, que todo pueblo, nación y lengua que hable mal del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será descuartizado y sus casas convertidas en un muladar. No hay otro Dios, argumentó como razón del decreto, que pueda librar de esta manera. Con estas y otras palabras similares, el rey de Babilonia se esforzó por difundir ante todos los pueblos de la tierra su convicción de que el poder y la autoridad del Dios de los hebreos eran dignos de suprema adoración. Y Dios se complació con el esfuerzo del rey por mostrarle reverencia y por hacer que la confesión real de lealtad se extendiera por todo el reino babilónico. Era justo que el rey hiciera una confesión pública y buscara exaltar al Dios del cielo por encima de todos los demás dioses. Pero al intentar obligar a sus súbditos a hacer una confesión de fe similar y a mostrar una reverencia parecida, Nabucodonosor se extralimitó en sus funciones como soberano temporal. No tenía más derecho, ni civil ni moral, a amenazar con la muerte a quienes no adoraban a Dios, que a decretar la condena a muerte a todos los que se negaran a adorar la imagen de oro. Dios nunca obliga a nadie a obedecer, deja a todos libres para elegir a quién servir. Mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor declaró que está del lado de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. Los 3 hebreos proclamaron a toda la nación de Babilonia su fe en aquel a quien adoraban. Confiaron en Dios. En la hora de su prueba recordaron la promesa: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando camines por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrasará. Isaías capítulo 43, versículo 2. Y de manera admirable, su fe en la palabra viva fue honrada ante todos. La noticia de su maravillosa liberación fue llevada a muchos países por los representantes de las distintas naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Por la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Profetas y Reyes, páginas 374 a 376. Qué hermosa lección de valor nos dejan los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Su milagrosa liberación conmovió al imperio babilónico y obligó al rey pagano a reconocer la soberanía del Dios viviente. Pero analicemos un detalle pastoral crucial. Dios jamás obliga a la conciencia humana. Nabucodonosor se equivocó al intentar imponer la adoración por la fuerza. Nuestro Padre Celestial nos creó libres y prefiere la obediencia por amor. En esta hora de prueba, reclamemos la promesa de Isaías: cuando pases por el fuego no te quemarás. Y aquí tenemos que aplicar algo en nuestra vida.
Querido amigo, querida amiga, cuando sientas la presión del mundo para ceder en tus normas bíblicas o en el santo sábado, mantente firme. El mismo Cristo que caminó con los hebreos en el fuego, camina hoy a tu lado. Martes 16 de junio, consejos para compartir a Jesús. Solo había una esperanza para la humanidad, que en esta masa de elementos discordantes y corruptores se echara una nueva levadura, que se le concediera a la humanidad el poder de una nueva vida, que el conocimiento de Dios fuera restaurado al mundo. Cristo vino a restaurar este conocimiento, vino a desechar la falsa enseñanza con la que aquellos que afirmaban conocer a Dios lo habían tergiversado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su propio carácter la belleza de la santidad. Cristo vino al mundo con el amor acumulado de la eternidad, eliminando las exigencias que habían obstaculizado la ley de Dios. Mostró que la ley es una ley de amor, una expresión de la bondad divina. Mostró que en la obediencia a sus principios está implicada la felicidad de la humanidad, y con ella la estabilidad, el fundamento mismo y la estructura de la sociedad humana. Lejos de imponer requisitos arbitrarios, la ley de Dios se da a los hombres como una protección, como un escudo. Quien acepta sus principios se preserva del mal. La fidelidad a Dios implica fidelidad al hombre. Así, la ley protege los derechos y la individualidad de cada ser humano. Impide la opresión del superior y la desobediencia del subordinado. Garantiza el bienestar del hombre, tanto en este mundo como en el venidero. Para los obedientes es la promesa de la vida eterna, pues expresa los principios que perduran para siempre. Cristo vino a demostrar el valor de los principios divinos, revelando su poder para la regeneración de la humanidad. Vino a enseñar cómo desarrollar y aplicar estos principios, pero la gente de aquella época, el valor de todas las cosas se determinaba por las apariencias. A medida que la religión perdía influencia, aumentaba su pompa. Los educadores de la época buscaban ganarse el respeto mediante la ostentación y el alarde. La vida de Jesús representó un marcado contraste con todo esto. Su vida demostró la inutilidad de aquello que los hombres consideraban esencial para la vida. Nacido en un entorno humilde, compartiendo un hogar campesino, una alimentación campesina, un oficio artesanal, viviendo una vida de anonimato, identificándose con los trabajadores desconocidos del mundo. En medio de estas condiciones y circunstancias, Jesús siguió el plan divino de educación. No buscó las escuelas de su tiempo, que magnificaban lo insignificante y menospreciaban lo importante. Su educación la obtuvo directamente de las fuentes divinas, del trabajo útil, del estudio de las Escrituras y de la naturaleza, y de las experiencias de la vida. Los libros de lecciones de Dios, llenos de enseñanza para todos aquellos que les ofrecen una mano dispuesta, una mirada atenta y un corazón comprensivo. La educación, páginas 76 y 77. Hermanos, Cristo vino a este mundo oscuro con el amor acumulado de toda la eternidad para deshacer las falsas enseñanzas que desfiguraban el carácter de su Padre. Mientras el mundo de su época medía el valor de la religión por la pompa, el fausto y las apariencias externas, el Divino Maestro eligió el camino de la humildad, identificándose con los trabajadores humildes. Él nos demostró que la ley de Dios no es una carga pesada, sino un cerco protector y un escudo de amor que resguarda nuestra felicidad. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Evaluemos nuestras prioridades. Dejemos de buscar el orgullo, los títulos o las apariencias mundanas. Busquemos la verdadera educación sentándonos diariamente a los pies de Jesús, estudiando su palabra y contemplando su creación. Miércoles 17 de junio. Un niño errante. ¿Qué pensáis de Cristo? ¿Qué significa Él para ti personalmente? ¿Está tu fe centrada en Él como tu Redentor?
¿Crees que te salva del pecado que te imputa su justicia? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz. No se acercarán a la luz por temor a que sus obras sean reprendidas. Esta es la postura de muchos. Sus nombres están en los libros de la iglesia. Observan un ciclo de ceremonias, pero no aman la verdad. Se han contentado con estar a la puerta. No se esfuerzan por entrar en la presencia de Cristo para compartir con Él la gloria de su vida real. Sus caracteres no están en armonía con la verdad. No tienen la fe que obra por amor y purifica el alma. Las malas palabras, las malas sospechas, las acciones deshonestas proyectan una sombra oscura en su camino. Su fe se hunde en esta sombra de vergüenza y sienten que están separados de Cristo. Hay un aguijón en la conciencia, una condenación en la vida. Sienten el deseo de esconderse de Dios. La luz ha venido al mundo, pero aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Ha llegado el momento en que es para nuestro eterno interés creer en Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice: yo escribiré mi ley en sus corazones. Él creará en aquellos que se acerquen a Él con fe un principio divino de santidad que reinará en el alma, iluminando el entendimiento y cautivando los afectos. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. ¡Qué invitación! Fue esta invitación la que le hizo a Enoc antes de que el mundo fuera destruido por el diluvio. Cristo fue el Salvador de Enoc, así como es nuestro Salvador, y en su poder, a pesar de la corrupción de aquella época degenerada, Enoc perfeccionó un carácter cristiano. La voz que nos dice: el que me sigue no andará en tinieblas, le dijo las mismas palabras a Enoc, asegurándole que si seguía al Salvador no andaría en la oscuridad de la ignorancia. El Señor instruyó a Enoc y lo constituyó su centinela. Fue un testigo fiel de Dios. Advirtió a los habitantes del viejo mundo que no siguieran el ejemplo de los adoradores de Caín, sino que sirvieran al Dios viviente. El Cristo triunfante, 15 de febrero, página 54. El mensaje de este día toca las fibras más profundas de nuestro corazón. Amada hermandad, nos advierte contra el peligro de una religión superficial. Tener el nombre en los libros de la iglesia y participar en las ceremonias, pero mantener el corazón alejado de Cristo, vivir a la puerta, solo produce una conciencia culpable que nos impulsa a escondernos de la luz. Miren en contraste al fiel Enoc. A pesar de vivir en una generación perversa y corrupta, caminó con Dios, perfeccionó su carácter y fue un atalaya inquebrantable. Hay algo que debemos hacer, ¿verdad? No te conformes con ser un miembro nominal en la iglesia. Abre hoy mismo tu corazón al Cordero de Dios para que escriba su santa ley en tu mente y transforme radicalmente tus afectos y tu conducta. Jueves 18 de junio. Tráiganlos de vuelta. El ángel que se une en la proclamación del mensaje del tercer ángel iluminará toda la tierra con su gloria. Aquí se predice una obra de alcance mundial y poder sin precedentes. El movimiento adventista de 1840 y 1844 fue una gloriosa manifestación del poder de Dios. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras del mundo, y en algunos países se despertó el mayor interés religioso jamás visto desde la Reforma del siglo XVI. Pero estos serán superados por el poderoso movimiento bajo la última advertencia del tercer ángel. La obra será similar a la del día de Pentecostés, así como la lluvia temprana fue dada en el derramamiento del Espíritu Santo al comienzo del Evangelio para que brotara la preciosa semilla. Así, la lluvia tardía será dada al final para la maduración de la cosecha. Entonces, conoceremos si perseveramos en conocer al Señor. Su salida está preparada como la mañana y vendrá a nosotros como la lluvia,
como la lluvia tardía y la temprana sobre la tierra. Oseas capítulo 6, versículo 3. Alegraos, pues, hijos de Sión, y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia temprana en su justa medida, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía. Joel 2:23. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Hechos capítulo 2, versículos 17 y 21. La gran obra del Evangelio no debe terminar con una manifestación menor del poder de Dios que la que marcó su inicio. Las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana al comienzo del Evangelio se cumplirán de nuevo en la lluvia tardía al final. He aquí los tiempos de refrigerio que el apóstol Pedro esperaba cuando dijo: «Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesús». Hechos 3:19 y 20. Siervos de Dios, con sus rostros iluminados y resplandecientes con santa consagración, se apresurarán de un lugar a otro para proclamar el mensaje del cielo. Por miles de voces por toda la tierra se dará la advertencia. Se obrarán milagros, los enfermos serán sanados, y señales y prodigios acompañarán a los creyentes. Satanás también obra, con prodigios engañosos, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Así, los habitantes de la tierra serán llevados a tomar una postura firme. El mensaje se transmitirá no tanto por argumentos como por la profunda convicción del Espíritu de Dios. Los argumentos se han presentado, la semilla se ha sembrado, y ahora brotará y dará fruto. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia, pero muchos, cuyas mentes fueron impresionadas, no han podido comprender plenamente la verdad ni obedecerla. Ahora, los rayos de luz penetran por doquier, la verdad se ve con claridad y los hijos honestos de Dios rompen las ataduras que los han aprisionado. Los lazos familiares y las relaciones eclesiásticas ya no tienen poder para detenerlos. La verdad es más valiosa que todo lo demás. A pesar de las fuerzas que se confabulan contra la verdad, un gran número se pone del lado del Señor. El conflicto de los siglos, páginas 596 y 597. Prepárense, iglesia, porque lo mejor está por venir. El Espíritu Santo describe un movimiento de alcance universal que superará en poder al Pentecostés y al gran clamor de 1840. Viene la bendita lluvia tardía para madurar la cosecha de la tierra. Pronto, miles de siervos de Dios con rostros iluminados recorrerán el mundo obrando milagros y proclamando el último mensaje de amonestación. El mensaje no avanzará por argumentos intelectuales, sino por la profunda convicción del Espíritu, llamando a los sinceros a romper toda ligadura terrenal. Amigo, amiga, el tiempo de prepararse para recibir la lluvia tardía es hoy, mediante el arrepentimiento diario y la consagración. Busca el reavivamiento en tu cámara secreta para que el Señor te use como su heraldo final. Viernes, que es un resumen de todo lo que hemos estudiado. Hay dos textos como siempre. El primero, vamos a destacar, reflejemos a Jesús. Cristo nos eleva mediante el dolor a un reino de paz. Corresponde al 16 de diciembre, página 356. Y el segundo, conflicto y valor, peligros adentro y afuera. 18 de diciembre, página 358. Vamos a ir con el primero, ¿sí? Reflejemos a Jesús. El título, Cristo nos eleva mediante el dolor a un reino de paz. Este texto presenta una perspectiva transformadora sobre el sufrimiento humano, enseñando que el dolor no es un castigo vacío, sino una herramienta divina de purificación. Dios utiliza las pruebas y las aflicciones para moldear el carácter de sus hijos, despojándolos del orgullo
y la autosuficiencia para elevarlos a un estado superior de paz espiritual y comunión con Él. El devocional recurre a la experiencia bíblica de Jacob y su noche de lucha como el ejemplo supremo de esta dinámica. Jacob experimentó una profunda angustia física y mental. Sin embargo, fue precisamente en ese momento de máxima vulnerabilidad donde encontró la bendición divina. Su dolor se convirtió en la puerta de entrada a una transformación espiritual profunda. La lectura enfatiza que las crisis nos obligan a rendir nuestra voluntad y a aferrarnos con mayor fe a las promesas divinas. Al aceptar los procesos dolorosos con sumisión, el creyente es guiado hacia un reino de paz interior que el mundo no puede ofrecer, ni tampoco destruir. En resumen, el sufrimiento bajo el cuidado de Cristo no destruye, sino que refina, capacita para la simpatía hacia otros y prepara el alma para la gloria eterna. El segundo texto, conflicto y valor, peligros adentro y afuera. Este escrito analiza los desafíos críticos que enfrentó la iglesia cristiana primitiva durante su expansión, sirviendo como una advertencia solemne para los creyentes de la actualidad. El texto expone cómo el avance del Evangelio despertó una feroz oposición organizada en dos frentes simultáneos: los ataques externos de los perseguidores y las amenazas internas de la apostasía. Por un lado, los peligros externos se manifestaban en la persecución abierta, el rechazo social y los intentos de los poderes civiles y religiosos de silenciar el mensaje de la cruz. Por otro lado, y de manera más destructiva, los peligros internos surgían de falsos maestros y hermanos insinceros, que introducían herejías sutiles, divisiones y compromisos morales que amenazaban con corromper la pureza de la doctrina cristiana. La autora insta a mantener una vigilancia constante y un discernimiento espiritual agudo. Se destaca que la seguridad de la Iglesia no radica en la ausencia de conflictos, sino en su fidelidad irrestricta a la verdad revelada y en la unidad de sus miembros. La lectura concluye que solo mediante la oración ferviente y el apego firme a los principios divinos se pueden identificar y vencer las trampas del enemigo. Amigos, nos encontramos la próxima semana con un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga. Hasta pronto. Notas de Elena para la Escuela Sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos